Buenas, buenas. Buenas Hola. técnicos. Qué bueno. Ahí estuve compartiendo en WhatsApp y también en el perfil del Instagram para que se pasen para este lado. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bien. Bueno, desperfectos de la tecnología, que no podía conectarme. Tenía ganas de hacer ahí un breve inicio para comenzar. Así que bueno, lo hacemos con vos presente. Sí, Estamos esperando que se vayan conectando, a ver si algunas personas también van viendo ahí que nos está pasamos de Demian. banda. Sí, Demian, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí va. ¿Cómo surgió la idea de estos encuentros? Está bueno que después esto va a quedar grabado para las personas que no pueden estar ahora en el vivo. Y bueno, particularmente, bueno, contar un poco, que yo hace unos años estoy estudiando música de la India, eh, específicamente un instrumento llamado tabla. Y bueno, como todo este camino van surgiendo un montón de preguntas, de reflexiones que nos vamos haciendo a medida que vamos ahí adentrándonos un poco a- al mundo de la música de India. Y sobre todo como apuntar este encuentro un poco a las personas que se acercan por primera vez. Ahí estamos viendo, hola Pablo, Pablo desde India. Gracias por estar. Cabana. También apuntar un poco este encuentro a las personas que se acercan por primera vez, ¿no? A hablar un poco desde ahí, quizás no tan técnicamente, tan profundamente sobre qué es lo que es la música en general, no dar una clase de música, sino sí poder explicar un poco que a todos nos pasó en algún momento de ir por primera vez a un concierto de India y no comprender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Si bien Ujú. siempre que escuchamos música, lo primero que viene son sensaciones y uno puede conectar desde ahí, eh, pero me parece interesante como empezar a contar un poco desde ese lado. Ujú. Y también contar por qué decidí cómo hacer este primer encuentro sobre música y religión, porque creo que, bueno, muchas personas ya cuando se habla de India asocian a la India con la religión, pero también muchas personas que no conocen de esta música también asocian directamente a la música como algo religioso. Entonces, quizás me parecía más atinado hasta poner espiritualidad, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante también hablar un poco también de la relación de la música de la India con la religión. Quería hacer una breve presentación tuya antes de invitarte, que no llegué a hacer, pero bueno, contarles para quienes no te conocen, que seguramente van a haber muchas personas que se conecten desde mi lado y no saben quién es Juan Tabela. Bueno, tiene muchas facetas, escritor, diseñador, consultor psicológico, para mí un intelectual, así un sabio de muchas cosas, ¿no? Bueno, y de música, específicamente toca un instrumento llamado sitar, que ahí después también nos va a estar contando. Y por lo que me enteré hace poco, también fuiste becado por un instituto, ¿no? De Ali Akbar Khan, no sé si me equivoco, para estudiar sitar. En realidad, mira, justo ahí se conectó Tomás, que es discípulo de Alam Khan. Eh, sí, estuve haciendo un par de meses en el Ali Akbar Khan College, así remotamente, como un curso, un periodo de estudio de música de la India, no específicamente de citar, porque de hecho el que imparte las clases es Alam Khan, que es el hijo de Ali Akbar Khan, que tocan sarod, que es otro instrumento. Eh, Claro. yo me uní con el sitar. Sí, Ahí va. Bueno, felicitaciones por eso, está buenísimo seguir nutriéndose ahí con el aprendizaje. sí, sí. Y bueno, yo te quería preguntar, como en principio, es
una pregunta que me quedó el otro día que te comentaba sobre algo en particular, cuando hablaba de esto de la religión y la música de India. Y vos me hiciste una diferencia que dije, bueno, es interesante compartir, que es de religión y espiritualidad, ¿no? Mm, Tenías ganas un poco de compartirnos de qué hablamos cuando hablamos de religión y de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad. mm, sí, claro, vos me habías comentado como a raíz de la idea de esta charla, como que te había pasado por ahí algunas veces que las personas tengan como alguna idea previa o algún prejuicio como con esta música, de pensando que está como vinculado con lo religioso. Me pareció interesante eso, ¿no? Por ahí no me, no me encontré con esa gente así, con esa idea, pero sí, qué sé yo. Yo creo que, bueno, vos estuviste en India también. Yo tengo la impresión de que India es uno de los lugares más, mm, digamos, por un lado la religión o la espiritualidad está como en todo lo cotidiano, como a un nivel impresionante, pero al mismo tiempo me parece que debe ser uno de los pueblos más, como más plásticos, más abiertos. La religión en India hay como una idea que le llamamos hinduismo a la religión de la India, pero en realidad lo que llamamos hinduismo es, es, es un abanico de un montón de culturas y de un montón de formas religiosas distintas. Y la India se caracterizó, me parece, siempre por tener como un espíritu muy tolerante, muy abierto, donde siempre convivieron todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso para empezar, me parece que la India siempre se caracterizó por eso. Hoy justo enganché en el Instagram de Alam Khan justamente un pedacito de un documental eh, en el que él cuenta que, bueno, su padre era Ali Akbar Khan, que era, digamos, discípulo de Alauddin Khan, que fue un maestro, que fue el maestro de Ravi Shankar, y que es por ahí el más conocido para todo el mundo, de esta música, de Nikhil Banerjee, de un montón de genios. Y, y este Alauddin Khan había nacido hindú, pero se había convertido al Islam y de alguna manera convergían en él las dos religiones y entonces él le pregunta a su padre, bueno, cuál es nuestra religión, ¿no? Porque el abuelo como que era musulmán, pero era también hindú, y el padre le dice, nuestra religión es la música, ¿no? Este, eso, yo, qué sé yo, te diría que que la religión en India es un espacio así como muy abierto, muy múltiple, y que en realidad sobre todo todas las personas, todos los músicos que conocí, todos los músicos de la India, todos los que tocan música clásica de la India allá, en todos encontré como un espíritu súper universalista, ¿no? Justamente como básicamente espiritual, ¿no? No religioso en el sentido dogmático o de pertenecer a una determinada forma religiosa estricta o formal, sino que la música siempre tuvo que ver con la universalidad, ¿no? Y creo que todos los músicos, por lo menos los que yo conocí, tienen ese espíritu tan amplio, ¿no? De entender que, bueno, la música es un lenguaje universal y habla de unidad y que básicamente por ahí pasa, ¿no? Claro, bien. Sí, y también pienso un poco, bueno, hace pocos días leí finalmente tu libro. Vamos a contar que Juan hace un poquito escribió un libro en formato PDF, ¿no? Por el momento está, Sí, es el único formato que está en este momento, con ilustraciones también de él, que es un breve libro sobre música de la India y con muchas citas sobre esto, ¿no? Sobre la espiritualidad también y de la forma de conectar con esta música.
Y a mí me pareció interesante que en un principio, en un fragmento, como que contás que Shiva creó la vina, no sé si es la vina o el vina, porque ahí dice él, pero bueno, un Sí, instrumento muy antiguo. ¿Cómo? sí, es un instrumento, es el instrumento de cuerda más antiguo de la India, digamos. Claro, y dice como que lo creó como para ayudar a la mente y al cuerpo, ¿no? Bueno, por un lado eso, ¿no? Como ese enfoque así medio terapéutico también de la música, y que Mm. después también se fue dando cuenta que según el horario del día que lo tocaba, o según la estación del año, empezó a darse cuenta que tenía como diferentes efectos y que de alguna forma ahí nace esto de la ciencia de la música, y supongo que de ahí nace un poco lo que es el raga, ¿no? Sí, Mm. sí, esta es una particularidad de la música de India, eh, que es un poco difícil de explicar, va, no tiene un correlato como igual en la música nuestra. Ese relato así de Shiva creando todo eso es un poco como cuenta el cuento un maestro sufi que yo admiro mucho que se llamaba Inayat Khan. Y sí, digamos que lo que llamamos ragas, que son como determinadas estructuras sobre las cuales, estructuras de melodías sobre las cuales se puede componer y se puede improvisar. Tienen muchas características, no son simplemente escalas. Y, y tienen horarios del día diferentes a los que se remiten y tienen, digamos, transmiten un estado de ánimo particular, tienen una atmósfera particular. Y, y sí, y hay también, como mencionás, hay un tratado antiguo que creo que se llama Chipit Serraga o algo así, que es como, hay tratados antiguos donde ya está esta idea de de que cada raga, cada forma melódica tiene un efecto en la mente, tiene un efecto terapéutico también, como desde la antigüedad se tenía todo esto en cuenta y se trabajaba y se estudiaba, ¿no? Como el efecto que la música y las distintas formas de esta música tenían un efecto en la salud o un efecto en el cuerpo, en la mente. Este, sí, digamos, es como una forma muy antigua ya por ahí de que hoy de otra forma se trabaja como musicoterapia, ¿no? Como la idea de trabajar con la música por su impacto en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis. Eso Claro, y como, también pienso, claro, no es como una forma caprichosa de decir, bueno, este raga se toca a cierta hora porque sí, ni en esta época del año porque sí, ¿no? Como también entender un poco, supongo que también hay como una relación, como algo relativo, ¿no? De el raga que se toca en un momento del día porque justamente ese momento del día inspiró a ese raga. No sé si se sí, entiende. sí, eso no deja de ser un poco misterioso para nosotros. Mismo a mí, aparte de estudiar la música, a mí siempre no sé, me interesa estudiar también la teoría o la historia y esas cosas, pero no es tan fácil encontrar información, ¿no? Sobre el origen de los ragas, y probablemente porque tampoco tienen como un origen, no es ni mental ni histórico, es algo que se remonta a una antigüedad y, y a una creación que viene de lo intuitivo, ¿no? Por ahí para nuestra cultura es un poco demasiado ajeno, pero para ellos de alguna manera un raga es como una entidad, como una fuerza que eh, no está, no es algo que se compone, que compone la persona o la mente, sino algo que de alguna forma es escuchado, ¿no?
Eh, Mm, Justamente el libro yo le puse Sruti, que es como una palabra que tiene que ver con eso, como Sruti era como la forma en que se referían a las escrituras antiguas como los Vedas y demás, que es, Shruti quiere decir, tiene que ver con la escucha, con lo escuchado, como, con lo revelado, ¿no? Como que no se trata de una creación eh, de una persona, de una creación de la mente, sino como que, bueno, así como los rishis, los sabios de la antigua India, de alguna manera recibieron esa información, escucharon o les fue revelado los Vedas, que son esas escrituras, por ahí las más antiguas que conocemos de la India. También de alguna manera yo entiendo que la música y los ragas que componen la música de la India vienen también de ese lugar, ¿no? Como de una escucha, de una revelación. Es un claro. poco místico para nosotros, pero Sí, y yo te preguntaba el otro día, lo relacionaba un poco, bueno, con la música acá ancestral, quizás también la música chamánica, ¿no? La música como más relacionada a eso, a los elementos, a la tierra, al agua, eh, como desde esa relación, desde esa conexión también, ¿no? Como con mucha conexión con la naturaleza. sí, sí, sí. O sea, en un punto lo que pasa es también por ahí volviendo a esa idea de la música y de la religión o de lo espiritual es que todo lo que tiene una raíz antigua, digamos, la religión es en un punto el orden social primero, ¿no? Como primitivo. Todo lo que, todo lo que viene de una cultura muy antigua está ligado indefectiblemente con lo religioso, porque es como el eje de la cultura. Eh, y lo mismo pasa acá, ¿no? Como, quiero decir, las culturas americanas ancestrales o cualquier otra cultura antigua, ¿no? Y la música en realidad, todas las músicas derivan en algún punto de esas raíces, están más cerca o más lejos. Quizás la música de la India fue creciendo y fue adquiriendo también influencias y fue evolucionando y cambiando, pero por ahí mantiene bastante fuerte como una raíz en la tradición, ¿no? Pero bueno, otras músicas que quizás evolucionaron o cambiaron mucho más, igualmente tienen sus raíces antiguas, como, qué sé yo, como el jazz o el blues, tienen su raíz en la cultura afroamericana, en el espiritual, en el gospel, eh, o mucha de nuestra música latinoamericana tiene raíces también en los ritmos africanos, etcétera. En realidad, cuando uno se va como para atrás y empieza a tratar de ver los orígenes de las músicas, este, todo se empieza a entrelazar un montón, ¿no? Eh, Hace poco, hay un disco, por ejemplo, de Anushka Shankar, que es la hija de Ravi Shankar, que toca con unos músicos flamencos y hace una fusión así como que está buenísima y es muy interesante. Y en realidad podés pensar, bueno, el flamenco y la música de la India son dos universos que uno que por ahí no piensa que tienen que ver y sin embargo cuando te pones a bucear un poco, ves que el flamenco tiene una raíz así muy cercana a la cultura islámica y árabe, tiene muchas escalas así y mismo unos ciclos rítmicos bastante complejos que se asemejan, no sé si se asemejan, pero tienen semejanza con los ritmos de la música de la India, que tampoco son parecidos a los nuestros. Y la música de la India tiene una gran influencia también
por lo menos en los últimos siglos, de la cultura islámica. Entonces empezás a ver que todo está como muy conectado, ¿no? Sí, de hecho hay una película, ¿no? Que se llama Latch-Drum, que muestra un poco el recorrido empieza como en el norte de India y va mostrando un poco el recorrido a través de la música del flamenco, digamos. No sé si la Ah, viste. no, no la vi. Interesante, es musical, es completamente musical y hay una calidad de imagen, de estética increíble y muestra justamente eso, cómo se va transformando la música, ¿no? Empieza ahí como en Rajasthan, en el norte de India, y muestra como el recorrido de cómo se va como transformando hasta llegar a España, bueno, Rumania, lo que conoce más o menos Sí, de los gitanos, ¿viste? Va mostrando como un poco la historia a través de la música. sí. Me parece que me la mencionaron el otro día, pero no la vi. Voy a buscar. Está bueno, ahí en YouTube está para ver. Ujú. Eh, ¿Tenés ganas de compartirnos un poco sobre los ragas? Mira, yo te cuento cuando, o sea, estudiando, la verdad que tabla, en algún momento sentí como la necesidad de empezar también a conocer un poco. Sí, eso mismo, Tomás. Sí, ahí, Ahí después, vos andá avisándome porque yo no puedo visualizar el tiempo para que después a lo último también dejemos un ratito por si sí, quieren hacer algunas preguntas. sí, ahí piden el nombre de la peli también. Bien. Y acabo de Buenísimo, pedir después el teléfono. Perdón, lo estabas vamos diciéndome compartiendo. en tabla. Bueno, tenías esa necesidad también de empezar a conocer un poco más sobre los ragas, ¿viste? Entonces empecé hace poquito también a estudiar un poquito de música vocal y a estudiar un poco de ragas para entender también, ¿no? Porque a veces del lado del tablista uno está ahí como quizás no tan involucrado con eso. Así Y que yo viceversa, desde mi lugar, ¿cómo? y viceversa, digo, porque también cuando uno estudia como yo un instrumento médico, a veces sí, tenés una noción básica de los ciclos rítmicos, pero hasta ahí es interesante como que todo tiene que estudiarse y entenderse, ¿no? Sí. Claro, estar de ambos lados. Y contarnos también qué es lo que se toca, ¿no? Esto que te decía de llegar a un concierto por primera vez y no entender bien qué sucede, uno no sabe si se está improvisando, si hay una base, si qué está sucediendo en ese momento. Si tenés ganas de compartir un poco sobre los ragas y sus interpretaciones. Mm, sí, Y un mate Pablo también. eh, sí, sí, por lo menos en su forma actual, em, digamos, la música de la India hasta, creo que por lo menos hasta Tansen, tipo siglo XVI, es fundamentalmente una música vocal, es una música cantada, digamos, los instrumentos tenían un papel más de acompañamiento, más secundario, es como, no es tan, no es tan antigua la tradición como hoy podemos también ver de donde el instrumento tiene un papel tan preponderante o puede haber música simplemente instrumental. eh, Siempre fue originariamente muy vocal, mismo también el tabla, este, durante muchísimo tiempo fue un instrumento más bien de acompañamiento y por ahí últimamente, no hace tantísimo tiempo, se empieza a desarrollar como un instrumento que tiene la misma importancia ¿no? que el instrumento originalmente solista. Eh, pero bueno, en la forma en la que nosotros hoy podemos escuchar un concierto, la música india es, digamos, es preponderantemente improvisada. O sea, hay composiciones, pero hay mucha improvisación. Eh, una improvisación que a la vez tiene una estructura bien definida, digamos, no es una improvisación libre, sino justamente se trabaja sobre esto que son los ragas, que tienen una escala definida, tienen
ciertas frases características, tienen ciertas formas que hay que respetar, tienen ciertas notas que son más importantes que otras o que se destacan más. Eh, digamos, las reglas, entre comillas, de la improvisación son bastante, tienen una estructura fuerte, pero básicamente hay como mucha improvisación. Este, Claro, vos cuando decís improvisación, uno puede pensar, bueno, improvisación es algo como completamente libre, ¿no? Sin ninguna base, en donde uno, bueno, toca y no. En este caso no es así. ujú. Sí, están las dos cosas, ¿no? Hay como improvisación y forma. Em, Ahí me preguntan si toca Drupad. Drupad es una tradición también, ¿no? Una de las formas de la música indostánica particular. No es exactamente lo que yo estudié, aunque estuve en Bombay, estuve en casa de un maestro de Drupad un tiempo y aprendí un poco con él cantando. Es una tradición que está buenísima, muy meditativa, ¿no? Em, y sí, a mí en un punto hasta diría que son varias cosas las que me trajeron a la música de India, pero una de esas creo que tiene que ver con esta forma en que se transmite, ¿no? Porque, y está ligado con esto de la improvisación, que es que yo nunca me llevé muy bien con- con las partituras y con la forma más académica de la música. Antes tocaba algo de piano y demás. Eh, y la música de la India tiene una forma más orgánica de enseñarse, se parece mucho más a la tradición oral, ¿no? Como se enseña con el ejemplo, se enseña entre el maestro y el discípulo, se muestra, se escucha, se repite. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene desde el origen un- una forma un poco más abierta, una forma un poco más flexible. Y, y sí, y los conciertos en algún punto es como, no es tan así, pero es como que la música clásica occidental y la música clásica de la India en un punto tienen puntos como completamente opuestos en el sentido en que la, digamos, nuestra música clásica es una música polifónica y orquestal y donde hay muy poco espacio, digamos, para la improvisación, está más bien estructurada de otra forma. Y la música clásica de la India es principalmente solista y principalmente improvisada. Entonces es como muy diferente. Ahí dicen, te perdiste de una esclavitud hermosa. Bueno, Y más, no quito igual la disciplina igual que se necesita para, sí, para estudiar igualmente, ¿no? Pero sí, sí, entiendo a lo que te referís, como ese espacio que da la música india, que tiene esta parte de improvisación y también mucho también de la escucha, ¿no? Como de la escucha, del aprender escuchando y también tocando, hay algo como que hace como otro tipo de flexibilidad. No sé, vos que estudiaste también canto, me parece que seguramente te habrá servido para ahora que estás tocando citar un montón. sí, sí, por esto, porque el origen de esta música es vocal. Bueno, de hecho, este maestro de Drupad, Chintan, más de una vez nos levantábamos tipo 5 de la mañana a hacer sadhana, a practicar, ¿no? Y a veces me parece que por ahí nosotros tenemos como una idea medio vinculada de la improvisación y demás, como nos suena como más laxo, o menos disciplinado, o hacemos medio nuestras peleas con la disciplina, pero no es para nada así. De hecho, me parece que en un punto también algo que pasa, o sea, acá por ejemplo en Argentina, yo conozco, somos
unos cuantos, no somos muchísimos, pero hay mucha gente que estudia esta música y demás. Y lo que pasa es que, bueno, digamos, allá en India es habitual que una persona por ahí, un chico desde los 8 años, desde los 10 años, si muestra esa inclinación, de golpe ya se pone a estudiar y se pone a estudiar con un maestro. Y, y la disciplina con la que se estudia es tremenda. O sea, el- el- la forma habitual en la que normalmente se transmitía esto era que el chico se iba a la casa del maestro y estaba todo el día tocando, todo el día estudiando, desde la mañana a la noche y no hacía otra cosa que eso. O sea, y por eso, bueno, son lo que son también, ¿no? Hay los músicos que escuchás de allá son impresionantes por eso, porque se construyeron con una disciplina tremenda, no es para nada laxo, digamos. Claro, sí, así es. Y esto que decías de cuando estabas ahí en la casa de tu maestro en Mumbai, que hacían como la práctica, ¿no? Que también en el libro que escribiste hay como varios ejemplos de esto y a mí me gustaba compartir también toda ese ritual, toda esa ceremonia que hay, si querés contar un poco de eso, ¿no? Como el significado también, porque Mm. es como una forma también de conectar desde otro lugar. Bueno, no me quiero adelantar algo que te quiero preguntar más adelante, pero bueno, tenía ganas si querías compartir un poco de eso que sucede, que a veces mismo en los conciertos también se ve antes de un concierto. Sí, sí, bueno, en la tradición del Drupad y en otras también se, se habla a veces de la práctica como hay la palabra sadhana, que los que hacen yoga o otras prácticas espirituales la conocen, es eso, es la práctica y en este sentido es como que se une ahí lo que es la práctica de la música con la práctica espiritual. Es un yoga también, digamos. El camino de la música es o puede ser un camino espiritual, siempre en ese sentido siempre estuvo ligado con lo espiritual, ¿no? La práctica del sonido, la práctica como una práctica de transformación. Eh, y sí, yo creo que para mucha gente, de nuevo, no quiere decir que no puedas apreciar la música sin tener ningún background espiritual o ningún interés o podés, ni ninguna creencia en particular, pero para mucha gente es y fue tradicionalmente un camino, una forma de camino espiritual, ¿no? De hecho, muchos de los músicos famosos y compositores tradicionales de India fueron grandes santos o grandes personajes que quizás vivían como Haridas u otros que vivían como ascéticamente, a veces apartados de la sociedad, haciendo sus prácticas de música como una forma de acercamiento a la divinidad, ¿no? Este, y sí, sí, para mí, De realización a través de la música, ¿no? Como un camino de realización también. sí, 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 porque bueno, porque en la tradición misma espiritual de la India está esta idea Ujú. del sonido, de la vibración como lo originario, ¿no? Bueno, no solo de la India, pero esta idea del sonido esencial, bueno, sí, por ahí no me quiero meter tanto ahí, pero sí hay una idea en sánscrito hablan de anahata, eh, como de un sonido, digamos, primordial que está más allá, como trascendente, y después el sonido que podemos escuchar, ¿no? Como dos planos de lo que es el sonido. Por eso Inayat Khan, que es este maestro sufi que a mí me gusta mucho, que
estuve traduciendo algunos escritos de él, eh, habla de esta idea de que la música que escuchamos y la música que practicamos es es como una miniatura de la música de las esferas, ¿no? Que es como un reflejo de la música con mayúsculas, que es el orden del universo, digamos. Eh, como el universo entero es música, es armonía, ¿no? Está regido por un ritmo y por una armonía, y la música que practicamos o que escuchamos es como un reflejo de ese orden superior. Claro. Eh, sí, y esto que también leía un poco en el libro que nombras como una reflexión de Nikhil Banerjee, ¿lo pronuncio bien? Nicky Ahí va. Banner, uno de los Sí, grandes guitarristas. guitarristas, sí. Que justamente dice que a la hora de tocar un raga es como que hay que como rezar ante él y pedirle la misericordia de poder como escucharlo para tocarlo y no abarcarlo como desde un orgullo, ¿no? Desde como desde lo intelectual. Y que de esa forma también como que la mente se limpia, uno puede conectar, no son sus palabras, lo estoy interpretando, uno puede conectar con el alma y de alguna forma poder producir esa vibración, de poder sentir esa vibración. Me imagino que está relacionada a esto, contando de ese sonido, ¿no? Sí, sí, un poco lo que decía antes, por ahí es una idea que para nosotros o para nuestra cultura es demasiado exótico, demasiado místico, pero es como para ellos, de alguna manera, un raga es como eso, como una fuerza más, que está más allá, ¿no? Como una entidad, como algo que está vivo y que de alguna manera uno tiene que, tiene que disponerse a recibirlo con humildad. Esa, tiene que aproximarse al raga con humildad y con devoción. Es un poco eso lo que está diciendo. Hay una historia conocida, por ahí me equivoco en algún detalle, pero Tansen, que era uno de los músicos así muy famosos de India, parece que, bueno, estaba muy como confiado de su genialidad y de su talento, y en un momento creo que Shiva, bueno, la historia cuenta que de alguna manera lo llevan, le quieren dar una lección porque él estaba un poco subido al caballo, y entonces lo llevan a un plano, a algún lugar donde se encuentra con una especie como de entidades o de seres que estaban como maltrechos, estaban como heridos, estaban como deformados, y entonces le dicen que esos son los ragas y que estaban así porque había alguien ignorante que los había interpretado mal, con orgullo, y los había dejado así, ¿no? Ese era como, lo bajaron del carro de una patada, y a mí me parece como medio impresionante, ¿no? También esa idea, y como, espero que se lo tomen con respeto cuando toco. Sí, y también, sí, quizás a veces las historias parecen como historias que uno cuesta captar el mensaje de lo que quieren transmitir, pero en este caso creo que también es cuando uno está en presencia, ¿no? Cuando estás tocando, sobre todo cuando estás, porque a veces es diferente la práctica en tu casa, solo, que cuando te expones, ¿no? Cuando hay otras personas, un escenario, bueno, hoy en día atrás de la pantalla está sucediendo. Y qué pasa ahí con tu mente, ¿no? ¿Cuál es la conexión? Entonces, cuando se habla, me parece también, cuando Nikhil habla sobre eso, creo que también habla también de la práctica espiritual, como para que suceda, ¿no? Ese instante presente y esa sinceridad también de la conexión de uno mismo, haciendo música, haciendo danza, bueno, cualquier tipo de arte,
pero ¿en qué estás ahí, no? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo, no? Como cultivar eso me parece muy interesante también. Sí, bueno, los invito de hecho a que si quieren escuchar algo, Nicky Loanergy es como uno de los grandes músicos y es, si escuchás alguna entrevista con él, era un tipo tan espiritual y tan dulce, y si ves algunas grabaciones, que hay algunas así, algún vivo de él tocando en algún lado, a mí lo que me parece notorio, aparte de su música que es increíble, es como que lo ves realmente metido hacia adentro, pareciera que a mí me da la sensación de que ni sabe si hay público o no, si se fueron todos, es como él está ahí conectado, es claro como su música salía de un lugar muy profundo. Este, también escuché a alguno que contaba que había ido, estaba por tocar Nicky Banerjee y estuvo como media hora o una hora solo afinando el instrumento y estaba como totalmente ensimismado así, afinando el instrumento y alguien le tenía que acercarse a decirle algo, que ahora iban a abrir la sala o no sé qué, y se trata de acercar como despacito para no asustarlo y estaba como a 15 centímetros del tipo y él ni se había mosqueado, ni se daba cuenta y cuando lo toca o lo llama para decirle algo que tenía que decir, el tipo se pega como un salto tremendo, pues estaba, Absorto, completa meditación. sí, 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 totalmente. ¿Y vos en lo personal cómo vivís eso a la hora así de tocar? Depende del día. Este, y es más difícil, qué sé yo. He transitado distintas cosas. Para empezar, a mí nunca fui como demasiado amigo me gusta tocar en público, compartirlo, pero que siempre fui un poco inhibido para eso, ¿no? Me Para la costó. exposición se me cortó, Juan. Ah, perdón, estoy ahí. Sí, ¿inhibido para qué? No, a mí se me cortó. Ah, sí, la exposición pública no, me encanta. Este, entonces, creo que también tardé bastante tiempo como en ir relajándome en eso, ¿no? Como en ir relajándome a que hay personas escuchando y poder estar como más conectado con lo que hay que conectarse. Este, Sí, con lo que también, sea, porque como dice un amigo, el instrumento a veces es como una extensión de uno mismo, ¿no? Como te muestra también que hay días no tenés ganas de tocar, hay otros días que sí, como que también te va mostrando ese reflejo de cómo estás. sí, sí, y porque también en realidad también está bueno que haya un lugar, ese espacio en el que te comunicas con el otro que está escuchando. También me parece que los músicos, por lo menos, también lo escuchaba. Estoy leyendo una biografía de Ravi Shankar, ¿no? Muy interesante, donde habla también de cómo se cruza el jazz en Estados Unidos con él, bueno, un montón de cosas recopadas. Y, y él también habla, y me parece que debe haber sido la experiencia de muchos grandes músicos, bueno, que también hay una sensibilidad a la atmósfera del lugar, ¿no? En particular, Ravi Shankar fue uno de los primeros que empezó por ahí a abrirse en Estados Unidos, en Europa, donde había un público que no estaba familiarizado con esa música y con el tipo de conciertos y cómo se hacían. Entonces él era bastante como estricto en tratar de que, bueno, que la gente no estuviese comiendo, fumando, o charlando como si estuviera en un bar y tratase de acercarse al concierto de una forma respetuosa y receptiva. Y,
pero eran también muy sensibles, me parece, a eso, a lo que está pasando en la atmósfera, porque la música por ahí también no solo sale de la conexión del músico, sino de lo que está pasando en todo ese espacio, ¿no? Como si el público también de alguna manera me parece que energéticamente participa de lo que está pasando y de lo que se crea en ese momento, porque está generando una atmósfera a la que el músico tampoco es inmune. Y eso Sí, está sí, bueno. sí. Ujú. Sí, hay un intercambio, digamos. Hay muchas cosas que suceden en el mismo momento. Sí, total. Sabes que De tengo ganas hecho, de preguntarte como medio pregunta personal, que venía pensando hoy sobre esta dinámica que tiene también los conciertos de India cuando escuchamos un raga. Si puedes compartir un poco de, capaz que alguien que nunca fue a ver presencialmente o que sí escuchó y se pregunta, hay como un principio en donde empieza como muy lento, muy calmo, que sabemos que es el alap, ¿no? Si vos podías como comentarlo desde un lado no tan técnico quizás, y después empieza sí, a cobrar vida y termina sí, así como culminando, digamos. A mí me parece muy sí. interesante ese movimiento que hace la música clásica india y a veces me pregunto por qué tiene ese movimiento, ¿no? Cuál es el sentido? Sí, justamente en esta biografía que estoy leyendo ahora de Ravi Shankar, por lo menos como lo cuenta este autor, eh, dice que también, digamos, la música que escuchamos hoy, o un concierto de música clásica de la India como lo escuchamos hoy, si tenemos oportunidad, tiene más o menos una determinada forma que tampoco es, digamos, es una forma que también se fue desarrollando, que fue cambiando, no es que siempre fue así. Y previamente, digamos, de alguna manera, porque ahí sí están hablando de un par de siglos anteriores, eh, había como esto, como distintas vertientes, ¿no? Había y músicos que se especializaban en una determinada forma de la música, por ejemplo, eh, nada, músicos que manejaban algún cierto estilo y otros músicos que se abocaban a otra forma, así que de alguna manera la forma actual que tiene un concierto fue como una especie de unión en la que digamos, el maestro de Ravi Shankar y de Ali Akbar Khan y de otros grandes, Nikhil Banerjee, Annapurna Devi, eh, tuvo como la genialidad de poder integrar un montón de cosas diferentes y entonces de alguna manera la forma en la que más o menos hoy tiene un concierto de música de la India tiene que ver con esa especie de sincretismo, de integración de varios aspectos. Entonces, por lo general, no es estrictamente así, pero por lo general cuando se toca una pieza, un raga completo, tiene como un desarrollo que empieza con una introducción en la que no hay tempo, no hay percusión ni nada, lo que se llama el alap, que a la vez tiene su recorrido, pero el alap es como la introducción instrumental o vocal en la que vas mostrando ese raga que vas a estar tocando y a partir de ahí después eh, entra por ahí el tabla. Cuando hablamos de música hindustani, el tabla, que es el que marca un ciclo rítmico y se empieza a tocar y y eso se va desarrollando como en un increscendo que normalmente crece en velocidad y en intensidad y termina en su punto más álgido, más rápido, más intenso. Tiene eso como un recorrido que va creciendo en intensidad y termina como abruptamente. Eso sería
más o menos lo que más escuchamos habitualmente. Y tiene que ver con eso, según entiendo, con el, con el haber podido amalgamar un montón de aspectos este, en una exposición que los muestra, que va desde lo más lento y meditativo hasta lo más intenso. Sí, tiene como un proceso, digamos. Ujú. Después, bueno, de esto es una forma, después no necesariamente siempre es así, hay veces también hay algo que le llaman semiclásico, que tiene que ver más con la música folclórica, que tiene una estructura un poco más flexible, son piezas más cortas, con improvisaciones más cortas, hay como distintas formas que puede tomar, ¿no? Ujú. Por ahí. Y ya que estás nombrando varios maestros, ¿tenés ganas de contarnos también un poco sobre la importancia también de las gharanas, ¿no? Como de las escuelas de la India, de las diferentes líneas, porque es como muy importante allá eso. Y creo que vos estás como en una, no sé si ya hace tiempo se está estudiando en Sí, una, digamos, musical específica, ¿no? sí, sí, digamos, hubo tiene como su historia con respecto a la estructura social en India, pero digamos que en distintas, sobre todo en otras épocas distintas a la nuestra, donde por ahí estamos todos comunicados y es más fácil como el intercambio con otras partes y con otras músicas, en su momento, digamos, en distintas zonas de la India hubo distintas líneas por las que se fue transmitiendo esta música, distintas familias, y como esto se transmite de maestro a discípulo, eso fue creando como eso, como distintas líneas de enseñanza que hoy le llamamos garanas, que es como una familia. Básicamente cada linaje fue transmitiendo de maestro a discípulo esta música y en distintas zonas, en distintas líneas, fue adquiriendo como un carácter distinto. Entonces, básicamente, aún dentro de esta misma música hay distintas líneas de transmisión que tienen distintas características, que usan técnicas diferentes, que utilizan eh, ragas a veces distintos o no todos en común. eh, y, y bueno, sí, yo estudio con un maestro actualmente de una grana que se llama Maihar, que es la grana de Ravi Shankar, de Ali Akbar Khan, de Nikhil Banerjee. Todos eran discípulos de un gran maestro que se llamó Alauddin Khan. eh, y bueno, así como esa, hay otras líneas, hay otras garanas como la Imdad Khan y demás, eh, que también incluso a veces van desarrollando diferencias en mismo los citares, vas a encontrar que son diferentes, los de una grana u otra, tienen por ahí diferencias en afinación y en construcción, porque quizás algunos maestros importantes del instrumento fueron pidiéndole a los que construían el instrumento, mira, yo necesito esto, o para mi forma de tocar, o para lo que yo quiero hacer necesito tal cosa, y eso fue creando también que hasta los instrumentos tengan variaciones. Entonces, sí, básicamente es una misma música, pero tiene como sus vertientes. Y qué es lo que te gusta a vos de esta línea, digamos, que estás estudiando ahora? Y yo creo digamos, Diferencia, ¿viste? Concretamente no termino como de imaginar, claro, como concretamente no termino como de imaginar la diferencia entre ambas. Entonces, para que nos compartas también un poco este estilo, que es lo que quizás tiene más marcado. sí, a ver, no sé, puedo poner un ejemplo medio banal, medio que no tiene nada que ver, pero digamos, si escuchás otro género de música, qué sé yo, vas a ver que, sí.
si escuchás jazz, vas a ver que Wes Montgomery toca la guitarra de una forma y Django Reinhardt de otra. Eh, Básicamente no es tan, es un poco superficial la idea, pero bueno, No, no, básicamente estilo. Eh, Personalmente, yo entré a la música de la India por Ravi Shankar, o sea, fue lo primero que escuché, eh, un disco de él, y, y para mí sigue teniendo como eh, eso, tengo una conexión así muy emocional con esa música, con la música de él y con el sonido particular de él. ¿Sí? Así, hablando por ahí no es tan fácil transmitirlo, pero vos escuchás tres notas de un determinado citarista y por ahí ya te podés dar cuenta que es él y de otro eh, es diferente. El sonido mismo que le sacan al instrumento, el estilo con el que tocan. Entonces, eh, para mí tengo un link así emocional de haber entrado a esta música y de toda la magia que de alguna manera tiene esa conexión que vos hacés con esta música al principio, si la haces, que para mí está ligada con Ravi Shankar y entonces soy un poco fan de él y me gusta también mucho la música que hizo, no solo la música clásica, sino que bueno, él justo se caracterizó por hacer fusiones y cosas más orquestales que por ahí para los puristas de la música clásica no se lo tomaron muy a bien, pero a mí me gustan mucho también esas otras cosas que hizo. Y entonces, nada, siempre quise estar cerca de eso. Y bueno, empecé a estudiar con Sergio Bulgakov cuando empecé hace como 9 años, también porque el primer concierto que vi acá en mi vida fue con un concierto de Sergio hace 15 años. Y, y bueno, después fui estudiando algunas otras cosas y actualmente eso estoy con un maestro que se llama Yuvendra Rao, que fue discípulo de Ravi Shankar, fue uno de los discípulos, es uno de los discípulos vivos que queda más, por ahí más emblemáticos, fue un poco como el protegido de Ravi Shankar y tocó con él de gira y fue como estudia con él desde muy chico y su estilo está perfectamente ligado con él y por eso quise estudiar con él. Nos avisan que queda poco tiempo, me parece. bien, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de ese lado. Yo por mi parte te agradezco, Juan, por aceptar la invitación a este encuentro y por invitarme, vos. Pido disculpas por